Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando los libros del libro, esta materia que está abocada exclusivamente a la Biblia, la palabra de Dios, el libro por excelencia, contenido por 66 libros, y cada uno de ellos pues es parte de ese plan hermoso, maravilloso de Dios para la humanidad, la revelación de Dios dada al hombre, donde podemos conocer a Dios, su plan eterno, cómo nosotros somos parte de ese plan, ¿no? Y qué es lo que va a venir de aquí en adelante. Está todo en la Escritura, en la palabra de Dios. Y también nos enseña cómo tomar buenas decisiones todos los días, de manera cotidiana. Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es maravilloso lo que hace la Biblia, la palabra de Dios en nosotros. Obviamente, si la leemos, la estudiamos, la interpretamos correctamente y la aplicamos a nuestra vida. Leerte un versículo de vez en cuando no te está sumando mucho. Necesitas profundizar en la palabra de Dios. El libro de Timoteo nos enseña, a través de la vida de Timoteo, a través de la enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo en el ministerio, y también una profecía que da Pablo de los últimos tiempos, nos enseña cómo nosotros debemos vivir en el mundo bajo tantas presiones que tenemos. De qué manera permanecer fieles a Dios. De qué manera nuestra fe sigue ahí firme, fuerte, creciendo, porque mira que estamos en los últimos tiempos. El apóstol Pablo lo va a explicar en este libro, y la realidad es que comparamos lo que estamos viviendo hoy con lo que dice allí y decimos ni más ni menos. Estamos en ese tiempo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Así que tenemos mucho que aprender, que aplicar, que asimilar. Vamos a ir a justamente la palabra de Dios en Timoteo, y ahí vamos a encontrar entonces todo lo que Dios nos ha dejado en esta epístola escrita por el apóstol Pablo. Estamos aquí en las epístolas pastorales, las llamamos así, aunque también son paulinas porque la escribió el apóstol Pablo, pero no están enfocadas a la iglesia en general, sino él la escribió de manera personal a Timoteo 2 veces, a Tito y a Filemón. Así que son cartas que envía de instrucciones ministeriales, personales, más directas. Así que aquí es donde nos encontramos nosotros entonces en las epístolas pastorales. Estamos enfocados ahora en segunda de Timoteo, segunda epístola, segunda carta de Timoteo, y bueno, ahí están todas las instrucciones del apóstol Pablo. Es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Es cierto que falta todavía ver Tito y Filemón, pero se escribieron antes, cronológicamente hablando. Así que en esta última carta leemos y conocemos los últimos deseos del apóstol Pablo, las prevenciones que él hace, no solo a Timoteo, sino a la iglesia en general, de lo que puede llegar a venir, porque él sabe que le queda poco tiempo de vida, entonces por eso es que expresa esto mismo. Bueno, a ver, en este grupo estamos hablando acerca de las epístolas pastorales. Aquí la tenemos a segunda carta de Timoteo, ¿sí? Así que vamos a compartirlas para que podamos aprender todo lo que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Así que bueno, estamos en estas epístolas que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, el Espíritu Santo, respirándole la palabra, así es en el original lo que significa inspiración, ¿no? Así que no es solo el deseo de Pablo de poder transmitir palabras, sino que fueron impulsados, dice, y fue impulsado por el Espíritu Santo, como dice Pedro, para poder escribir. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No es que hay una parte sí y otra no, acabamos de leer eso, sino que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, y toda la escritura produce convencimiento, cambio, sabiduría, toma decisiones, nos prepara para toda buena obra. Es sumamente importante que nos alimentemos de la palabra del Señor. Así que bueno, el apóstol Pablo ahora le está escribiendo a Timoteo. Recordamos que Timoteo
está en Éfeso, en esa ciudad, como pastor de ese lugar, porque Pablo lo puso en ese lugar. Ya lo leímos en la primera carta, donde él se quedó allí, porque el apóstol Pablo pues había salido de Roma y había pasado por Éfeso. Allí lo pone a Timoteo y él entonces va hacia Macedonia para poder seguir con los planes que tenía ministeriales. Pero en este lugar es donde se encuentra Timoteo, y Pablo en este momento se encuentra en Roma escribiendo la segunda carta. Es que lo han apresado, entonces por eso es importante tener en cuenta esto otra vez. Así que en la primera carta decimos que Pablo fue liberado. Ahora tenemos otro mapa que nos recuerda el viaje último, ¿no?, de Pablo, el cuarto. Pero decíamos que hay con mucha probabilidad es un quinto viaje, aunque no está en el libro de Hechos, pero es que Pablo fue liberado por un tiempo, después de haber estado 2 años preso, como dice el libro de Hechos. Entonces Pablo dice que él hizo otro viaje, pasó por Éfeso, aquí es donde entonces instituye a Timoteo, y él sigue el viaje hacia Macedonia, y luego entonces, hasta ahí es lo que sabemos según la Biblia, el primer libro de Timoteo. Después de esto dice que Pablo fue encarcelado otra vez, así que por segunda vez fue encarcelado en Roma, y ahí es donde se encuentra en este momento escribiendo la segunda carta de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Pues, si ya recuerda la clase pasada, entonces sabemos que Timoteo era uno de los creyentes más devotos del Nuevo Testamento, ¿no? Un amigo cercano del apóstol Pablo, y estuvo allí muy fiel hasta el final del ministerio del apóstol. Pablo lo llama un hombre de Dios, ¿no? Es que cuando uno dice un hombre de Dios significa que está alineado con Dios, sus pensamientos están centrados por el Espíritu Santo, su carácter está demostrado que tiene el fruto del Espíritu, las decisiones que toma son sabias. Así que allí es donde el apóstol Pablo pone ese nombre particular en Timoteo. Timoteo era nacido en Derbe, allí su madre, que era judía, lo habían criado en el Señor, lo mismo que su abuela, ¿no? Juntamente, entre las dos. El padre era griego, así que parece que no aportaba mucho para la enseñanza bíblica, porque si no hubiera estado incluido. Pero fíjese qué valor, ¿no?, el de la madre, el de la abuela, enseñándole la palabra de Dios a Timoteo, porque desde niño había aprendido la palabra del Señor, y no solamente teóricamente, sino también en la manera práctica, porque tenía una vida intachable. Los de Derbe le dicen al apóstol Pablo: mire que acá tenemos un creyente que la verdad tiene un testimonio increíble, sabe de la Biblia, la palabra de Dios, debe considerarlo para ministerio. Y Pablo entonces, por ese pedido que hacen los hermanos de Derbe, lo toma a Timoteo y lo hace parte del equipo de trabajo, y ahí empieza a servir al Señor desde muy joven, tierna edad, y es uno de los principales ayudantes del apóstol Pablo, y de hecho queda como pastor allí en Éfeso. Así que sirviendo al Señor por muchos años, mucho tiempo. El apóstol Pablo entonces le escribe esta carta, segunda carta, desde la cárcel de Roma. Bueno, según la historia sería en la cárcel Mamertine de Roma. Ahí estaba aproximadamente entre el año 65 y 67 es que escribe esta carta. No más de eso, porque entre el 67 y 68 el apóstol Pablo es condenado a ser decapitado y él muere por la causa de Cristo. Y en este libro nos deja saber que él ya tenía idea de que iba a partir con el Señor como un mártir, por eso él lo expresa también en algunos versículos. Así que él le escribe esta carta para animarlo a Timoteo a que permanezca fiel en el ministerio, aún en medio del sufrimiento, que él siga avanzando, siga tomándose del Señor, y si necesita algún recurso espiritual, pues el Espíritu Santo se lo da, porque es fuego interior, ¿no? Y había que avivar ese fuego para que no se apagara. Por eso le dice: no descuides el don, aviva el fuego, ¿no? Son cosas que Timoteo necesitaba para seguir perseverando en lo que Dios lo había llamado. Así que bueno, nosotros acabamos de leer el versículo clave, que tiene que ver con la palabra de Dios, y Timoteo, que desde niño ha sido instruido en la palabra del Señor. Padres, instruyan a sus niños desde que tienen uso de razón,
A veces uno dice, no sé, yo le estoy cantando una alabanza a mi niño, a mi bebé, no sé si está escuchando algo. Mire, usted enseñe, cante, hable la verdad en torno de su familia, porque nuestros hijos tienen que alimentarse de la palabra de Dios. Ellos tienen que ser la próxima generación, si Cristo no viene antes, que haga una diferencia en este mundo, que marque la diferencia, que sea luz, que esperen la venida de Cristo, que sepan que Dios hará su plan, lo va a cumplir con aquellos que le esperen. Así que necesitamos enseñarle esto a los hijos, para que ellos también tengan palabra de Dios. Timoteo es un ejemplo de lo que significa desde niño haber sembrado la palabra de Dios, sido consecuente con la enseñanza, porque no era solamente palabra, sino también con las actitudes. Así que aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? Que nos da esperanza para saber, hay que sembrar a nuestros hijos porque ellos van a seguir con la palabra del Señor. Cuando leemos la segunda carta de Timoteo, vemos que el apóstol Pablo está hablando de que va a venir en los últimos tiempos una gran apostasía. Apostasía significa dejar de lado la fe, apartarse del evangelio, seguir las corrientes de este mundo en vez de seguir la verdad del Señor. Terrible, ¿no? Que justamente uno dice, pero hemos escuchado el evangelio, hemos aprendido la palabra de Dios y ahora terminamos de esa manera. Bueno, está alineado con lo que Jesús dijo. El Señor en Lucas 18:8 dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Parece como que en los últimos tiempos una evidencia de que en cualquier momento viene el Señor es que hay una parte de la iglesia, si no por decir la mayoría, está perdiendo la fe en Cristo. Cuidado porque hay una iglesia verdadera que mantiene la fe y va a estar viva hasta que Cristo venga, ¿no? Pero hay otra parte de la iglesia que empieza a entibiarse, empieza a buscar las cosas de este mundo, empieza a tener prioridades que no son bíblicas, empieza a buscar otras cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Qué terrible que es. Por eso Pablo nos está diciendo aquí, cuidado con los últimos tiempos, y esto es lo que nos va a enseñar en este libro también. Es verdad, hoy analizamos nuestra cultura, analicemos la iglesia de Cristo en todo el mundo y encontramos con que ya no predicamos tanto salvación, no predicamos tanto la venida de Cristo, nos estamos olvidando de la santidad, nos estamos olvidando de lo que Dios nos ha dicho que debemos ser luz en este mundo, de predicar el evangelio a toda criatura y estamos tendiendo ya más a ser un evangelio social, ¿no? De ayudar a los demás, de la prosperidad y cosas que nos desenfocan realmente de lo que Cristo nos dijo que debemos hacer. Así que es una realidad lo que puede estar sucediendo porque es, atento, es una señal. En cualquier momento viene el Señor, así que tenemos que estar listos para su venida. Pablo nos dice que él estaba listo para irse con el Señor, sea porque el Señor venga a buscarlo, pero también es porque en cualquier momento puede terminar martirizado. Ya lo habían condenado, se acuerda que él había apelado a César, ¿no? Así que allí había estado en un juicio, había sido liberado y otra vez ahora apresado. Cuando vamos entonces al libro de Timoteo encontramos muchos versículos que son clave y versículos que deberíamos aprender de memoria porque son bien buenos para nosotros a la hora de recordar en momentos que los necesitamos, ¿no? El Espíritu Santo nos puede recordar lo que hemos leído. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué importante esa declaración, que tú y yo la tengamos también. Yo sé en quién he creído. Eso me da una seguridad tal de que pase lo que pase, yo estoy en las mejores manos. Estoy en manos de Dios. No me importa si termino martirizado. Yo estoy en las manos de Dios y sé lo que significa la eternidad. Así que eso es tan fuerte, esa esperanza es tan fuerte, que lo demás es secundario. Hasta la propia vida es secundaria. Ese es el punto que está expresando aquí el apóstol Pablo. Por eso también le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. ¿Y sabe que hay que usarla bien? No alcanza con leer la verdad y ya está, sino que hay que usarla bien, hay que trazar bien la palabra de Dios, hay que interpretar correctamente lo que se dice allí. Si habla de fornicación, no puedo cambiar esa palabra, eso es lo que significa. Si habla de homosexualidad,
si habla de sodomitas, eso es lo que significa, no la puedo cambiar. Si habla de robo, de adulterio, es lo que significa. Entonces yo necesito ir a la palabra de Dios, trazarla tal cual, porque sabe que un día se nos va a pedir cuenta delante de Dios cómo hemos interpretado también la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros siempre llevemos nuestro pensamiento a la palabra de Dios, y si está diferente hay que cambiar el pensamiento, porque la palabra de Dios no va a cambiar nunca. Es nuestra regla de fe y conducta. Bien, así que vamos a borrar estas líneas, estos trazos. Y hablamos de cómo podemos dividir este libro en 4 partes por sus capítulos. Capítulo 1 lo tenemos a Pablo hablando como un predicador. El segundo como el ejemplo a otros. Tercero como un profeta, porque está hablando de las últimas cosas. Y por último como un prisionero que le falta poco tiempo para, pasar a la presencia del Señor. Cuando vas al capítulo 1, recuerda que es una carta, así que hay un saludo, el apóstol Pablo saludando, ¿no? Diciendo quién es él como apóstol de Cristo, y que le está escribiendo a Timoteo. Para Pablo, Timoteo termina siendo un hijo espiritual, un hijo donde un padre se proyecta en ese hijo, ¿no? Y quiere que ese hijo pueda cumplir las máximas expectativas de Dios, no del padre, sino de Dios, para que él se desarrolle de una manera sana, pero productiva, y que impacte en el lugar donde ha sido puesto. Por eso Pablo se toma ese atrevimiento de como padre espiritual para animarlo, aconsejarlo, exhortarlo y decirle, sigue adelante porque vas en buen camino. Mira que otros puede que vayan por sus propios caminos, pero tú no, siempre le dice eso. Pero tú has seguido el buen ejemplo, pero tú conoces la palabra de Dios, pero tú persistes, pero tú eres diferente. Por eso es que en medio de la sociedad actual en que estamos viviendo nosotros, muchas veces la palabra de Dios cuando nos habla, nos dice, mira que este mundo está perdido, pero tú no, tú tienes una dirección correcta, tú eres hijo de Dios, tú tienes una identidad exclusiva de Dios, así que haz las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no te dejes intimidar y avanza, ¿no? Así que bueno, los versículos nos dice que el apóstol Pablo oraba intensamente siempre por Timoteo, día y noche, y deseaba verlo. Pablo estaba en una cárcel fría, oscura en Roma, donde no tenía nada para poder satisfacerse, así que estaba pidiendo cosas, inclusive porque también estaba pasando necesidad. Entonces quería verlo a Timoteo, quería verlo a él, ¿no? Y ver cómo estaba, animarlo y, decirle que tenía que seguir adelante, deseaba animarlo. Tenía plena confianza en Timoteo, él sabía que iba a cumplir lo que el Señor le había encomendado porque era fiel. Tal vez no era el más aventurero, no era el más fogoso, tal vez no era el que era el más valiente de todo el mundo, ¿no? Pero internamente era fiel Timoteo. Así que si Dios le había dicho algo, él lo iba a cumplir. Y en algún momento también Timoteo estuvo preso, ha sido liberado, ¿no? Porque eso también nos dice la carta de Hebreos. Así que también ha pasado persecución y momentos difíciles Timoteo. Pero bueno, ahí estaba Timoteo, y una expresión que le dice Pablo es, aviva ese don, deja que el Espíritu Santo, ¿sí?, te llene de su fuego. El fuego del Espíritu, tan importante para consumir lo que nos sirve y dar luz a aquello que Él quiere transmitir a través de nuestra vida. Cuando estamos medio apagados, no necesitamos avivar el Espíritu. Así que cuando te sientas desanimado, tienes que buscar al Espíritu Santo. Cuando sientas que no hay resultados, busca al Espíritu Santo. Cuando sientas que estás tomando decisiones que no parecen acertadas, busca al Espíritu Santo. Ahí está la clave, es llenarnos del poder del Espíritu Santo, porque Él sabe qué hacer a través de nuestra vida. Así lo aprendió Timoteo, así se lo dijo Pablo, y es la manera que nosotros podemos también cultivar nuestra vida espiritual. También, apréndete este versículo de memoria si todavía no lo tienes memorizado. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Miren, poder, amor y dominio propio. 3 virtudes del Espíritu en nuestra vida que las necesitamos todos los días. Porque si no, terminamos siendo cobardes. Y cuidado, porque Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Así que necesitamos el Espíritu Santo para que estas virtudes fluyan a través de nuestras vidas
y bueno, podamos ver esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Las presiones son muchas, ¿sí? Aquí, fíjense, empezamos por este símbolo, ¿no? Aquí hay, la presión que ejerce Satanás y el mundo sobre un creyente, ¿no? Decimos un creyente oprimido. Claro, ¿oprimido con qué? Con aflicciones, con burlas, desprecios, persecución, tentaciones. Oprimen al creyente todo el tiempo. Esto lo sabemos en el trabajo, lo sabemos en nuestro barrio, lo sabemos en nuestra familia que no conoce a Cristo, lo sabemos en la escuela, esto lo sabemos. Pero hay una diferencia si nosotros vamos a Timoteo, leemos lo que dice allí y obedecemos. Obedecemos en el sentido de buscar ser llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu tome control de nuestra vida, ¿no? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Poder, la palabra es dinamis, significa un poder que viene desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo lo produce en nosotros y en este caso ya no somos presionados por el mundo, sino que nosotros presionamos al mundo. Nosotros tenemos palabra de vida, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos el mensaje verdadero del Evangelio. Así que nosotros, llenos del Espíritu Santo, hacemos frente a todo lo que se venga, porque esto está en nuestra vida. Así que el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo: no te dejes intimidar, es un hijo de Dios, lleno de luz de Dios, con el fuego del Espíritu. Tú tienes que impactar en este mundo. El mundo está siendo preservado por ti y por mí. Mire que si este mundo no tiene destrucción, si Cristo todavía no ha traído juicio sobre este mundo, es porque tú y yo estamos aquí preservándolo. El día que nos vamos con el Señor, ¿no? En su segunda venida, pues ahí sí, entonces Dios intervendrá en este mundo. Pero tú y yo estamos preservando justamente de que este mundo no sea destruido por causa de los malos que están alrededor nuestro. Así que piensa que tú eres una antorcha encendida por el Espíritu Santo, produciendo poder del Espíritu Santo, transmitiendo ese poder, dando a conocer el mensaje del Evangelio. Sigue adelante en lo que el Señor te ha pedido a ti. Como Timoteo dice, no te avergüences ni del Evangelio ni de mí, ¿no? Así que nos habla de no avergonzarnos de la iglesia, no avergonzarnos del mensaje que predicamos, no avergonzarnos de otros creyentes que están dando la cara por el Evangelio, cuando a veces nosotros no lo hacemos. Así que necesitamos no avergonzarnos, sino ser valientes y, entender quiénes somos, entender desde lo que somos en Cristo y lo que hacemos en este mundo para llenarnos de la valentía santa, porque tenemos un llamado. Timoteo estaba llamado por el Señor para servir. Así que ese llamado dentro de nosotros nos anima a continuar, a saber que la tarea todavía no está terminada. Tenemos que seguir avanzando. ¿Cuál es la base que tenemos para poder permanecer frente a tantos ataques? Mire que aquí también podemos poner falsa doctrina, falsa enseñanza, filosofías de este mundo, ¿no? Agreguemos eso. Aquí también hay filosofías. También hay aquí mala enseñanza. ¿Cómo hacemos frente a todo esto? Aquí nos capacita, lleno del Espíritu, con la palabra de Dios viva y eficaz. Va a producir en nosotros seguridad, porque tenemos fundamento. Sabemos lo correcto y lo expresamos con la verdad de Cristo. Así que con el Espíritu Santo trabajando en la palabra dentro de nosotros, hermano, nadie puede detenerte. Tienes que avanzar. Dios está contigo. Así que permanecer fiel, retener la sana doctrina, ¿no? Y saber que, el Señor hará el resultado, ¿no? Las consecuencias se las dejamos al Señor. En este capítulo también Pablo habla de sí mismo y él se dice que es un apóstol, un predicador, un maestro y que da seguridad. Él no se avergüenza de Cristo, ¿no? Así que también nosotros no deberemos avergonzarnos, pero él dice, yo no me avergüenzo, yo sé en quién he creído, ¿no? Y también nos deja un aspecto triste porque dice que en los últimos versículos del capítulo 1 hay muchos, dice, ¿sabes que muchos me han abandonado? Muchos de sus compañeros de ministerio lo habían abandonado, no solamente a Pablo, sino a Cristo, a la iglesia. Dice Demas. Si usted ha leído los otros libros del apóstol Pablo, siempre hay saludos de Demas para otras iglesias, pero aquí dice, Demas me ha abandonado siguiendo a este mundo. ¡Wow! ¡Qué tristeza eso!, ¿no? Y está hablando de otras personas que también lo han abandonado. En este momento dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos, me es de bendición, ¿no? Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo en los últimos tiempos, pues
lo habían dejado solo en la cárcel, ¿no? Y qué triste era eso. No es que Pablo estaba en la cárcel porque había hecho mal, porque había hecho algo contra la sociedad, el gobierno. No, la verdad es que era por predicar el mensaje del Evangelio. Entonces había que apoyarlo, teníamos que estar ahí, ¿no? Como iglesia. Y él expresa eso, ¿no? Que solamente Onesíforo, acuérdese ese nombre en el cielo, Onesíforo, dice que lo había ayudado mucho, él y su familia también, en todo momento. Así que siempre en la iglesia de Cristo hay hermanos que saben cómo colaborar, ayudar, sostener al que está débil, al que está pasando momentos de necesidad. Seguimos con el capítulo 2 y el apóstol Pablo ahora va a hablar de un buen soldado de Jesucristo, pero va a usar distintas figuras retóricas para hablar de un creyente. En esa figura retórica nunca se va a hablar de comodidad, de que ahora ya está todo listo, solo podemos descansar en el Señor. No está hablando de trabajo, de ir hacia adelante para lo que Dios nos ha llamado, de ser responsables, y lo dice con diferentes figuras retóricas. La primera que tenemos es de ser un buen hijo, ¿no? Le dice Timoteo, tú eres un buen hijo, así que tienes que hacer lo que el Padre Celestial te ha dicho. Así que como hijo de Dios tienes que imitar al Padre Celestial y tienes que seguir el ejemplo para que otros también sigan tu ejemplo. Así que el hijo marca esa diferencia, ¿no? Como hijo de Dios. También nos dice, somos como un soldado, ¿no? El soldado que está listo para la batalla, para la milicia y que a veces hay que sufrir penalidades. Miren, esto de pare de sufrir, la verdad es que no concuerda con lo que dice la Biblia, porque vamos a tener que sufrir muchas veces por la causa de Cristo, y el sufrir penalidades es parte de la vida misma, ¿no? Así que aquí tenemos nosotros que tenemos que tomar el ejemplo del soldado, que no se enreda en las cosas del mundo, sino en aquel que lo llamó para ser soldado. Como cristianos tenemos que saber que nuestro propósito y visión en este mundo es servir a Jesús, seguirlo a Él, somos sus soldados, ¿no? Combatimos contra el enemigo, no contra las personas, sino contra el mismo Satanás, con sus huestes espirituales, y nos mantenemos firmes en la victoria que el Señor nos ha dado. Además dice también que un cristiano es como un atleta que sabe que tiene que luchar legítimamente, que tiene que hacer las cosas de acuerdo a un reglamento. No puedes saltearte el reglamento, no puedes hacer trampa porque no vas a ser coronado si no luchas legítimamente. Así que nos dice también que debemos hacerlo de esa misma manera. Por eso es el ejemplo, ¿no?, del atleta. Como creyentes tenemos la palabra de Dios, ahí dice cómo debe ser nuestra conducta. Debemos seguir esos pasos que el Señor mismo lo ha hecho por nosotros para que sepamos el ejemplo que el Señor nos ha dado. Así que también tenemos que ser como un atleta. También dice que somos como un labrador. ¿Qué significa? El labrador dice que siembra, trabaja en la tierra, la puede regar, pero tiene que esperar el tiempo de cosecha. Pero al esperar el tiempo de cosecha está seguro que va a crecer porque ya ha sembrado. Así que cada uno de nosotros debemos hacer esto, debemos trabajar primero para participar del fruto. A veces queremos los resultados sin el trabajo y eso no es posible. No es posible ni siquiera en la vida práctica, ¿no? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Debo sembrar en lo espiritual. Debo sembrar en mi familia para que mi familia tenga frutos de justicia. Debo sembrar en mi iglesia para que mi iglesia avance, crezca y se desarrolle sanamente. Debo sembrar en mi comunidad para que esa comunidad también reciba a Cristo y conozca el mensaje de salvación. Así que somos también labradores. También nos habla de ser buenos estudiantes, que trazan bien la palabra de verdad, ¿no? Estamos anhelando la palabra de Dios continuamente, pero hay que profundizar, hay que estudiarla, hay que alimentarse de la palabra de Dios para que después tengamos la verdad, ¿no?, bíblica, para tener argumentos, para poder decir lo que el Señor tiene para otros, ¿no? También dice que somos como un recipiente o dice un instrumento, ¿no? Ahí dice vasos que serían como vasijas. ¿Vasijas útiles o vasijas inútiles? Bueno, para ser una vasija útil, dice el apóstol Pablo a Timoteo, hay que ser limpio. Y esa palabra limpio tiene que ver con un instrumento esterilizado. ¿Usted se imagina si un doctor va a hacer una operación con un instrumento que no esté esterilizado? Puede ser desastre. De hecho, recuerdo una noticia, no hace mucho tiempo atrás, de que creo que fue en la India, que había un doctor que con buenas intenciones había operado no sé a cuántas
personas, pero con instrumentos que no estaban esterilizados. Y la verdad es que produjo mucho más muerte que sanidades por tener los instrumentos malos. De esa manera nos dice que nosotros somos instrumentos en la mano de Dios, pero debemos estar limpios. Puede que nosotros sí queremos y hacemos la obra de Dios y somos útiles para el Señor, pero no vaya a ser cosa que por no estar al 100% limpios seamos de tropiezo a otros, ¿no? De pronto nos ganó el orgullo, nos ganó la soberbia, nos gana el hecho de saber que tenemos más experiencia que otros, nos gana el hecho de que tenemos más años que otros en cierto ministerio, nos gana y tantas otras cosas que nos ganan. Pero mire, hay que limpiarse de todo esto para ser instrumentos útiles para el Señor. En todo tiempo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y también por último nos dice que somos un siervo. No somos en este momento reyes, sino que nosotros somos siervos del Señor y obedecemos lo que el Señor nos ha dicho. Reyes lo seremos en la eternidad. Hoy por hoy el Señor dice que somos siervos de Él, así que le servimos al Señor con alegría, le servimos con gozo y además somos siervos útiles. Eso significa que vamos más allá de lo que se nos pide. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor, no? Siervos inútiles somos si hacemos solo lo que se nos ha pedido. Pero cuando vamos más allá, ¿no? Y hacemos algo más allá de lo que se nos pide, ¿no? Y ahí ponemos nuestro gozo, ponemos nuestros recursos y dándole gracias al Señor con alegría, pues la verdad que el Señor ha encontrado un siervo útil para su reino. Amén. Así que ahí tenemos cada uno de esos aspectos que tiene que ver entonces con ser ejemplo y que otros puedan vernos también a nosotros, reflejar ese amor del Señor. Capítulo 3, el apóstol Pablo va a hablar en sentido profético. Él va a profetizar acerca de las cosas que van a venir en los últimos días. Y cuando uno lee ese pasaje, wow, llama la atención porque uno dice, pero si está diciendo lo que estamos viviendo hoy, tal cual, ¿no? Capítulo 3, versículo 1, deben saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso estamos rodeados, ¿no? De amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Qué terrible es el afecto, que falte el afecto natural, ¿no? De por sí, que a una persona no le importe, por ejemplo, abortar a niños y matar los bebés aún antes de nacer, es no tener afecto natural, ¿no? Es esto, parte de lo que dice aquí. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow. Y además, bueno, todo esto uno dice, esto debe ser en el mundo, claro, pero si tú sigues leyendo vas a ver que esto también está dentro de la iglesia, porque dice que tendrán apariencia de piedad. Cuidado con eso. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hoy por hoy podemos escuchar mucho de la piedad, del amor, de la tolerancia, pero van a negar la eficacia de la obra de Cristo a través de ello, ¿no? A través del amor, a través de la piedad. Y eso es terrible, eso es sumamente peligroso. Cuando se añaden obras que nosotros debemos hacer, porque una parte la hizo Cristo en la cruz, pero la otra la debemos hacer nosotros con ciertos protocolos, ciertos talleres, ciertos encuentros. Eso es terrible, porque estamos negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Dice ahí, negarán la eficacia de la piedad. Así que cuidado con esto, porque podemos estar rodeados, a lo mejor no físicamente, pero en internet está lleno de esto. Y a veces uno buscando cierto tema y de repente se engancha con algo que parece atractivo, dicho bonito, no porque tiene la apariencia de piedad, pero niega la eficacia. Dice, evítalo, apártate de los tales. Así es como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Así que lo que nos va a servir a nosotros para preservarnos frente a esa presión que hay de tanta mala enseñanza es volver a la fuente, ¿no? Como una vez le preguntaron a una persona que trabajaba detectando billetes falsos, ¿no? ¿Se acuerda de este relato, tal vez? ¿No? Le preguntaron a él cómo hace para detectar tantos billetes falsos que hay en el mundo,
¿no? Y él dice, bueno, para mí es fácil si yo me enfoco en el original. Si yo sé de memoria exactamente cómo es el original, con cada detallecito, así que apenas aparezca un billete falso, identifico de inmediato lo que está mal, porque conozco el original. Entonces, es importante esa aplicación para nosotros, porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, la sana doctrina, lo que el Señor nos ha dejado en la palabra, cuando escuchemos otra cosa, ya va a decir, esto suena mal, esto no me cierra, esto no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces tú estás desarrollando un oído espiritual bíblico para saber discriminar aquello que es correcto en la palabra de Dios y aquello que es simulación, que es apariencia, pero que no es verdad de Dios. Aprendemos entonces con la palabra de Dios. Por eso dice, ¿no?, que has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, no una sola parte. Hay que tener todo el consejo de Dios. Algunos toman 2 o 3 versículos y hacen toda una doctrina de esto, y de pronto encontramos que esa misma doctrina se contradice porque hay otros versículos que dicen otra cosa. Entonces necesitamos leer toda la palabra de Dios. Recuerda lo que dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Así que necesitamos toda la palabra de Dios. Lee desde Génesis hasta Apocalipsis. Léete todo el consejo de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te recordará aquellos que has podido leer. Y por último, capítulo 4, ahí tenemos el enfoque de un ministro de Dios que está en los últimos años o meses tal vez de su vida, y está expresando su deseo acerca de las cosas que iban a venir. Y le dice a Timoteo, ¿no?, en los primeros versículos, un encargo final, dice, tú predica la palabra. Insta, a tiempo y fuera de tiempo. Puede que no sea el tiempo, alguien te diga, no, todavía no es tiempo para... No, hazlo igual. Dice, predica la palabra y exhorta a aquel que lo necesita. Redarguye, exhorta, reprende, sé sobrio. No estamos para perder tiempo. La verdad es que el tiempo es corto, en cualquier momento puede venir el Señor y nos encuentra con el trabajo a medias. Debemos hablarle a aquel que el Señor nos ha puesto en el corazón. Debemos instruir a aquel que todavía no tiene la palabra de Dios sana. Tenemos que corregir aquello que es deficiente. Así que tenemos trabajo que hacer. No es para otro día. Tenemos que hacerlo hoy mismo. Así que también nos dice soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista, cumplir ese ministerio del Señor. Le dice Pablo a Timoteo y nos apropiamos de esa verdad porque también estamos sirviéndole al Señor. Una advertencia hace también el apóstol Pablo. En los últimos tiempos dice, no escucharán la sana doctrina. Escuche la frase que usa, ¿no? Versículos 3 y 4. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Increíble, volvernos a las fábulas. Pues sí, es verdad. A veces hay predicaciones que se basan en una historia o en una historia de cuentos, en alguna metáfora que hemos encontrado por ahí, y no hay base bíblica para predicar la palabra de Dios. Entonces dice, cuidado, porque esto es comezón de oír. Y me gusta la historia, no, la Biblia por ahí tiene muchas palabras fuertes, así que empiezan a dejarla de lado por aquellas cosas que a la gente le gusta escuchar. Y la verdad es que la gente necesita escuchar la verdad, no que le digan lo que quieren escuchar. Necesita una palabra de Dios. Hay gente que se está yendo al infierno y ellos quieren que les digan las cosas bonitas, pero si estás en peligro, hay que decirte, estás en peligro, necesitas cambiar de camino. Aquí está la palabra de Dios, el mensaje claro, y por ello es que podemos tener vida eterna. Así que es una advertencia para nosotros. Estamos en los últimos tiempos y eso es una realidad que estamos viviendo en esta cultura que estamos viviendo, ¿no? Y al final el apóstol Pablo, entonces, bueno, los últimos versículos habla de su testimonio, ¿no?, que él está ya pronto para ser sacrificado, ¿no?, y sabe que le queda poco tiempo, pero él dice, yo he hecho lo que el Señor me ha encomendado. Tenía la conciencia tranquila de saber que ha dado todo de su vida y más todavía para que el reino de Dios creciera y se desarrollara en todo el mundo, ¿no? Desde el versículo 9 al 22, usted va a encontrar entonces las últimas palabras del apóstol Pablo. A veces nos tocan mucho el corazón, porque
si uno empieza a imaginar cómo se encontraba el apóstol en esta cárcel, pues la verdad es que era una situación bien difícil. Hoy por hoy las cárceles tienen demasiada comodidad a comparación de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿no? Él pide que lo vaya a visitar, porque no lo estaban visitando, estaba bastante solo. De hecho, Onesífero solamente lo había ido a visitar. Entonces le dice a Timoteo que venga a verlo, que lo necesita a ver, ¿no? Que venga pronto a verlo. Dice también que le pide su abrigo, su capote. Es que estaba pasando frío el apóstol Pablo. No tenía abrigo. Y entonces le dice, por favor, tráeme el capote. Sí, léalo eso en la escritura, aquí está, ¿no es cierto? Cuando venga, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Tenía un solo capote, no tenía muchos. Tenía uno, lo había dejado en Troas y ahora estaba pasando frío. Así que necesitaba si alguien se lo podía llevar, ¿no? Y también no tenía nada para leer y quería alimentarse de la palabra de Dios. Dice, tráigame los libros, los pergaminos, hablando acerca de la escritura del Antiguo Testamento, de poder alimentarse de la palabra del Señor. Así que también allí lo tenemos al apóstol diciendo que era lo más importante en su lecho de muerte. Hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué anhelaría una persona en las últimas horas de su vida? Según Pablo decía, estar abrigadito y leer la Biblia. No hay cosa mejor, alimentarte de la palabra de Dios, porque estás esperando que el Señor, te lleve a su presencia y gozar por la eternidad juntamente con todo ese plan maravilloso que el Señor tiene. Así que nos dice que en el versículo 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, no les han tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, ¿no? Y me dio la fuerza. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso!, ¿no? Estaba siendo atacado, ¿no? Ahí estaba el fiscal, estaban acusándolo de muchas cosas y él solo predicaba la palabra de Dios. Dice, ninguno estuvo a mi lado. Puede que a veces nosotros nos encontramos en una situación parecida, ¿no? Cuando más lo necesitamos, no hay nadie ahí. Miren, muchas veces pasan esas cosas, pero no significa que no nos aman, no significa que Dios nos ha abandonado. Ahí dice, el Señor siempre estuvo conmigo. Esa es la seguridad del apóstol Pablo acerca de quién es su Dios. Hasta el último segundo iba a creer que el Señor estaría con él. Y además al final son los últimos versículos de saludos y bendiciones también para otros. A pesar de todo lo que ha pasado, él sigue bendiciendo siempre a todos los demás. Así que ahí tenemos esta carta que nos anima a perseverar, a seguir adelante, a tener cuidado, ¿sí? Porque hay muchas presiones que pueden venir sobre nosotros y las más peligrosas son las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Por eso es importante tener siempre la palabra de Dios, conocerla, trazarla bien, porque ella nos librará de tantos males, ¿no? De tantas tergiversaciones, y de esa manera podemos seguir creciendo sanamente. Bueno, a ver, ¿cómo nos ha ido con esta clase? Vamos a un repaso, verdaderos y falsos. Primero, Pablo escribe esta carta en su segundo encarcelamiento en Roma. ¿Cómo que tuvo más de uno? Ah, claro que sí, eso habíamos dicho, así que esto es verdad, ¿no? Porque había sido liberado por un tiempo, ahí fue cuando puso a Timoteo en Éfeso y después escribe la primera carta, y resulta que ahora se encuentra encarcelado otra vez y ahí escribe la segunda carta a Timoteo. Segundo, Timoteo era aguerrido y nunca tenía vergüenza ni temor. Si leemos el libro de Timoteo, no es ese el Timoteo que conocemos, es lo contrario. No era así como nos gustaría ver, ¿no? Aguerrido, No, se ve que también era tímido o introvertido o reservado. Entonces Pablo dice, no tengas temor, tú tienes que seguir adelante, no te avergüences del Evangelio, ¿no? Así que no decimos que esto es falso. Tercero, Pablo profetizó que en los últimos tiempos habría apostasía. Sí, es verdad. Eso lo dice el capítulo 3 y también hay algunos versículos del capítulo 4, así que nos encontramos con esta realidad hoy por hoy, ¿no? 4. Pablo usó la figura retórica del príncipe descansando en sus laureles para referirse al creyente. No, nunca usó esto. Hablo de soldado, de atleta, de labrador, pero uno descansando, nunca. Esto es falso. 5. El fundamento para cuidar la sana doctrina es la palabra de Dios. Así que sí, decimos que hay que conocerla, profundizar y aplicarla correctamente.
Debemos tener cuidado con los que niegan la eficacia de la piedad. Y sí, no es solamente que hablen lindo. Oh, qué linda predicación, qué lindo estudio bíblico. Hay que ver si es eficaz, ¿no? Y si lo que se dice se mantiene la obra de Cristo al 100%, ¿no? Y que la recibimos por gracia de Dios. Así que tenemos que tener cuidado. 7. Pablo pasaba intensos fríos en la cárcel, por eso pide el capote. ¿Es verdad eso? Sí, es cierto. Justamente por eso lo pide, no había otra cosa con el capote, era porque necesitaba tenerlo porque hacía frío. 8. Debemos presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, amén, era para Timoteo y para nosotros también. Palabra del Señor bien trazada y que podamos entonces aplicarla continuamente. Nos quedamos con el versículo clave de 2 Timoteo, capítulo 3, 15 al 17. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que seguir alimentándonos de la palabra de Dios, estudiarla, aplicarla, vivirla. Si ya has leído toda la Biblia completa, empieza otra vez, porque Dios tiene tanto para enseñarnos, para decirnos, y ahí está la palabra, tiene que ser viva y eficaz en nuestra vida. Oramos por esto. Señor, te damos gracias por esta carta, esta segunda carta a Timoteo, porque nos encuentra en una situación parecida y estamos viendo inclusive que lo que se ha profetizado allí de los últimos tiempos lo estamos viviendo hoy. Necesitamos tu palabra, necesitamos trazarla bien, necesitamos entender que es el fundamento de toda enseñanza, de toda predicación, de nuestra vivencia misma. Tu palabra, Señor. Oramos para que nunca la cambiemos, la pongamos en prioridad y sepamos, Señor, que todos vamos en esa dirección, porque ahí está el plan eterno. Ahí, Señor, nos tienes sirviéndote a ti, que lo hagamos con gozo, con alegría y que seamos instrumentos limpios en tus manos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.